Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a seguir hablando de hongos y particularmente puedo decir de que los hongos es el área más bonita de la microbiología. Lo que pasa es que a veces es mal, tiene mucho detalle y a veces a ustedes eso les carga bastante, sobre todo porque en transmisibles nos toca hablar mucho de morfología y los hongos, a diferencia de bacterias, en el que no pasan de ser o cocos, bacilos, espirilos y estos gram positivos, en caso de los cocos, o gram negativos, en bacterias gram positivas, gram negativas, esporuladas o no. Con los hongos no sucede eso. Con los hongos, cada hongo tiene una morfología diferente o detalles morfológicos diferentes. Entonces, no nos queda más que aprendernos porque eso es Transmisibles 1. Los objetivos de la clase son 12. Es una clase larga, pero a la cabeza está describir la morfología microscópica de Malassezia y además por aquí describir morfología de los dermatofitos. O sea, tengo que hablar de eso. Y tengo que hablar de esos detalles microscópicos porque es eso lo que identifica. Entonces, lógicamente, es un montón de material para el parcial, pero bueno, es parte de lo que usted debe de conocer. Entonces, vamos a comenzar. La clase, como digo, tiene 12 objetivos. Vamos a hablar de un género, Malassezia, y de un grupo de hongos que se les denomina con el término de dermatofitos. Básicamente vamos a hablar de morfología, de características fisiológicas, de factores de patogenia o de virulencia y vamos a hablar un poco del hábitat, sobre todo enfocado a detalles de epidemiología, sobre todo enfocado al hábitat y hablar o mencionarle las principales patologías producidas por esos hongos. Bien, entonces, como no tenemos mucho tiempo, vamos a empezar a hablar de Malassezia. Malassezia es un hongo. A ver, ¿qué morfología básica tienen los hongos? O bien pueden ser hifas o bien pueden ser levaduras. Pues Malassezia, en términos generales, vamos a decir que es un hongo levaduriforme. ¿Qué quiere decir esto? Que su unidad básica microscópica es una levadura, es decir, es un hongo unicelular, porque es una levadura, ¿sí? Bien, pero el género Malassezia, hay algunas especies de ese género Malassezia que tienen una característica importante, y es que son capaces de producir hifas, es decir, cuando se encuentra en su fase saprófita, tiene morfología de levadura, pero cuando se encuentra en su fase parasitaria, se transforma a una hifa. ¿Qué les acaba de decir la licenciada? ¿Cómo recibe ese nombre? ¿Qué tipo de dimorfismo es? Dimorfismo inverso. Acuérdese, el dimorfismo clásico, el dimorfismo estricto, el hongo dimórfico, es aquel que en su fase saprofítica es hifa y en su fase parasitaria es levadura. Pero Malassezia, cuando se encuentra en su fase saprófita o cuando no está causando enfermedad, es una levadura, pero algunas especies, cuando están causando enfermedad, se transforman a hifa. Eso es dimórfico inverso. ¿Estamos ahí? Ok. ¿Cuál es el hábitat de este hongo? Malassezia es un hongo, es una levadura que habita de manera natural en la piel de animales de sangre caliente y del humano. Pero no es toda la piel, sino que aquellos sitios con mucha glándula sebácea. ¿Cuáles en el humano? ¿Cuáles son esos sitios anatómicos donde tenemos más grasa? En la cara, en la espalda, en el tórax, en la región retroauricular, o sea, atrás de la oreja,
en la piel cabelluda. Entonces, en esos sitios es donde Malassezia habita de manera natural. Es decir, Malassezia forma parte de nuestra microbiota natural. La tenemos todos como parte de esa microbiota. Si les digo que está en las zonas con más grasa, ¿a qué se debe esto? A que la levadura se alimenta de esos ácidos grasos que están en ese sitio. Y por eso se dice que son, por su requerimiento nutricional, se clasifican en general el género Malassezia como un hongo lipofílico. Quiere decir que tiene predilección por lípidos y se alimenta de esos lípidos. ¿Cuántas especies tiene este género? A ver, hasta la revisión que hice el año pasado, habían 14 especies, pero la revisión que hice para esta clase ya vamos por 20. Y entonces cada vez esto va aumentando, ¿verdad? Y ustedes cuando vengan a ser médicos y si se dedican a la dermatología, pues van a ver varios cambios en cuanto a micología se refiere que afecte a nivel de piel. Pero bueno, hoy por hoy vamos a decir que andan por las 20 especies. Los criterios para clasificar esas especies va un componente morfológico, o sea, nosotros en el laboratorio vemos cómo es la levadura, qué forma tiene, el tamaño y ciertos detalles morfológicos, también detalles de tipo o pruebas fisiológicas y últimamente lo que está en moda, que es la biología molecular, ¿verdad? Con biología molecular, les decía la licenciada, micología está dando cambios bastante grandes y ahora pues es una herramienta muy útil en el diagnóstico de las especies y en el descubrimiento de nuevas especies de hongo. Esta es una lista de las 14, porque no me interesa que se aprendan todas las especies. Ya les voy a decir cuáles son las que me interesan. Primero, les dije que ¿dónde estaba? ¿Cuál era el hábitat de esta Malassezia? ¿A dónde estaba? En la piel ¿de quiénes? De animales de sangre caliente, les dije, y de humanos. Obviamente nosotros vamos a hablar de lo humano porque es lo que nos interesa, pero pues hoy en día las mascotas casi que las estamos humanizando y muchos tenemos mascotas y es importante saber que también en las mascotas se encuentran este tipo de hongos. Por ejemplo, Malassezia cuniculi está en conejos, la caprae está en cabras, la Malassezia equina está en caballos y obviamente pues en esos animales tendrá su propio mecanismo y su razón de estar ahí y de causar algún tipo de problema. En nosotros los humanos la lista se nos reduce. Tenemos Malassezia furfur, Malassezia globosa, Sympodiale, Slufi, Yamatoensis, japonica, restricta, tan bien reducida. Se las voy a reducir, sí, en decir que de esas 14 especies o de esas 20 especies de Malassezia, las 3 más importantes, puesto que son las que más se diagnostican en el laboratorio o que se ha visto, mejor dicho, que son causa de patologías en el humano, es Malassezia furfur, Malassezia globosa y Malassezia sympodialis. Son las 3 especies identificadas como agentes causales en el humano más frecuentemente. Ahora, voy a hacer un paréntesis para decir que si ustedes consultan algunos libros, le van a decir que la especie más aislada o que se asocia más a enfermedades es Malassezia furfur. Eso no es cierto. Resulta que a la pobre especie furfur le echaron, fue la primera en ser diagnosticada y a todos los casos le dieron el nombre de furfur. Hoy en día se sabe que no es Malassezia furfur la especie más involucrada, sino que Malassezia globosa.
De estas tres, malacesia globosa es la que se lleva la joya de la corona, y pero eso no quiere decir que no está involucrada el resto. Incluso en cuadros clínicos está involucrado malacesia pachydermatis, que se ha visto que habita de manera como microbiota normal de las conducto auditivo en perros. Si ustedes le hacen un estudio, hacen un raspadito del conducto auditivo de su perrito o de su perrita, entonces muy probablemente usted ahí va a encontrar malacesia. Y a ese nivel lo que está es malacesia pachydermatis. Y antes se creía que no causaba patología al humano, ¿cómo no? Ahora ya se sabe, ya se ha involucrado a malacesia pachydermatis como agente causal de cuadros clínicos en el humano. Ahora, ¿qué otro detalle tengo que hablar de pachydermatis? ¿Cómo les dije que por su requerimiento nutricional, cómo se clasificaban? ¿Cómo? Lipofílicos. Todas las especies de malacesia son lipofílicas, excepto malacesia pachydermatis. Entonces, siempre hay una excepción, y la excepción a esto es malacesia pachydermatis, que no es lipofílica. El hábitat, a ver, ¿dónde les dije que estaba malacesia en el humano? En la zona, en la piel, específicamente donde había más glándula sebácea, es decir, hablamos de cara, espalda, tórax, atrás de las orejas, la piel cabelluda, les decía. Bien, ¿cuándo está en su hábitat natural? Es un hongo levaduriforme, es decir, que se encuentra con esa morfología. ¿Cómo se describe una levadura? ¿Cómo es una levadura? Alguna estructura que es esférica o redonda, o bien puede ser ovalada, lo vemos aquí, ¿ve? Una característica importante del género es que son de pared gruesa, y eso es una característica que nos ayuda a identificar género. Se reproducen, ¿cómo se llama ese proceso? Por gemación. Y cuando se reproducen, cuando se están reproduciendo, solamente da una célula hija cada vez. Esa célula hija recibe el nombre de blastoconidia, que la licenciada se los acaba de mencionar en la clase anterior. Entonces, las levaduras, voy a aprovechar para reafirmar, las levaduras se reproducen de manera asexual mediante la formación de blastoconidia. Y para formar esa blastoconidia es el proceso de salud, es el proceso de gemación. ¿Estamos ahí? Bien. Cuando malacesia se encuentra como microbiota normal, la cantidad de levadura es escasa. O sea, sí la tenemos, pero un número escaso. Cuando está causando patología, puede suceder dos cosas. Lo primero, que haya una multiplicación de levaduras, que cuando yo la veo al microscopio vea esa cantidad bastante grande de levaduras, de 5 o 10 o más por campo. ¿Cuántas hay ahí en ese campo? Un montonazo, ¿verdad? Entonces, cuando la patología puede ser porque haya una multiplicación de levaduras, todas ellas con características, la misma característica morfológica de pared gruesa, o bien puede ser debido a que se transforme en una hifa. Entonces, dependiendo de si se mantiene monomórfica, es decir, solamente levaduras, con lo único que con cantidad abundante, va a ser un cuadro clínico, y si se transforma en una hifa, entonces va a producir otro cuadro clínico. No sé si queda claro esta parte. Bien, cuando se transforma en una hifa, tampoco es que
no van a haber levaduras, no. Siempre va a estar acompañado de levaduras, y usted lo ve aquí, ahora sí, más detalle, de pared gruesa, son esféricas, unigemantes, solamente dan una blastoconidia cada vez. Y cuando hablamos específicamente de las hifas pueden ser largas y delgadas, o bien pueden ser cortas y gruesas. Cualquiera de las dos características es válida. Si es delgada, la levadura va a ser larga. Si es corta, la levadura va a ser gruesa. Indistintamente cuál sea el tipo, una característica importante para identificar a este género es que las hifas no se ramifican. Y cuando yo lo veo al microscopio y veo esta imagen en donde hay acúmulo de levaduras e hifas, que son hifas, a ver, ¿cómo se describen esa hifa? ¿Hifas? ¿Qué son? ¿Hifas qué? Tabicadas, yalinas, exactamente. Cuando yo estoy hablando de hifas, siempre tengo que decirle todo. Si son tabicadas, estoy obligada a decir hifa tabicada y decirle el color, clasificación en base a color. Entonces estas son hifas tabicadas, yalinas, con las características que ya dije, cortas y gruesas o largas y delgadas, todas ellas acompañadas por acúmulos de levaduras de paredes gruesas. Esto los micólogos le dan el nombre de albóndiga con espagueti. Miren, los micólogos son bien ingeniosos y a todo lo asocian a cosas de la vida diaria, como para quizás hacerla más fácil de aprenderse tanto detalle. Pero bueno, albóndigas con espagueti, no me voy a poner eso en el examen, es apariencia. Son hifas, tabicadas, yalinas y levaduras cuando está causando un cuadro clínico específico que recibe el nombre de pitiriasis versicolor. Esta imagen, este detalle de su transformación morfológica es patoneumónica de esa enfermedad. No hay otra enfermedad producida por hongos en la que se observe esto al microscopio. Mande. No. Voy a decir, el término hoy en día es pitiriasis versicolor. Anteriormente se le daba el nombre de tiña versicolor, pero el término tiña ahora se ha dejado enfrascado, encajonado en enfermedades producidas por dermatofitos. Entonces ya quitamos ese término y dejamos pitiriasis versicolor. ¿Cuáles son las características fisiológicas del género? A ver, ¿cuál era el requerimiento nutricional que tenían este género? Necesitaba lípidos. Y esos lípidos están in vivo, por eso habita en las zonas sebáceas de la piel o seborreicas de la piel. Pero también lo necesita in vitro. Es decir, cuando yo lo voy a cultivar, este hongo, yo debo de hacerlo en medios de cultivo que le adicione o que le agregue ácidos grasos. Entonces, por ejemplo, le puedo poner aceite de oliva, ácido oleico, por mencionar algunos de los ejemplos. Excepto, ¿qué especie les dije? Pachydermatis. Malassezia pachydermatis yo la puedo sembrar en cualquier medio de cultivo donde crecen todos los demás hongos. Pero Malassezia, las demás especies que son lipofílicas, para que puedan crecer en el laboratorio yo les debo de agregar esos lípidos. Otra característica importante y que sirve para el diagnóstico es que Malassezia, las especies de Malassezia degradan sustancias tensioactivas como el twin a diferentes concentraciones, twin 20, 40, 60, 80,
ahí se hacen pruebas en el laboratorio y si lo degradan, entonces se va haciendo la clasificación de las diferentes especies. Y también la otra característica fisiológica es que el 99.9% de las especies producen la enzima catalasa, pero hay una que es la especie Malassezia restricta que no produce la enzima catalasa. Entonces siempre hablamos entonces de excepciones a la regla, ¿verdad? Bien, detalles como esto les decía que tiene que ver con la fisiología, y los detalles morfológicos son los que han permitido definir cuáles son las especies, identificar las diferentes especies de este hongo en el laboratorio. Pero esos son métodos antiguos, digamos, que tienen validez todavía, pero sin embargo, pues ahora la biología molecular es lo que está en boga. Bien, factores de patogenia que tiene este hongo. Bueno, primero voy a decir algo. En micología, en general, en micología, hablar de factores de virulencia de los hongos no es, en algunos casos no hay mucha información, y esto es porque, a diferencia de bacterias, que hay modelos animales experimentales, en el caso de los hongos no se cuenta con eso, no hay modelo animal experimental. Lo poco que se sabe es porque se han hecho estudios en cadáveres, o por ejemplo aquí de Malassezia refieren que se han hecho estudios de cultivos de piel en el laboratorio, pero no hay mucha información. Pero bueno, de lo que podemos hablar, de lo que sí está comprobado, es por ejemplo que el género Malassezia produce enzimas, y una de las principales enzimas que produce es la lipasa. A ver, ¿qué hace la lipasa? Degrada lípidos. ¿Y por qué lo hace el hongo? Porque necesita alimentarse, porque es lipofílico. Entonces la lipasa, la producción de lipasa tiene dos funciones. La primera es que obviamente le va a servir al hongo para adquirir su alimentación, porque es lipofílico, va a degradar los ácidos, los lípidos hacia ácidos grasos libres, y eso le va a servir para su nutrición. Pero además eso conlleva a que a nivel de piel se produzca irritación, y eso es un factor que va a incidir después en la patogenia de la enfermedad. Yo no me voy a meter a hablar de patogenia porque no es objetivo de la materia, solo les tengo que decir cuál es el factor de virulencia y les tengo que contar un poquito de qué es lo que hace, pero sin profundizar. Entonces, ¿cuál es la enzima? Le dije, lipasa. Muy bien. Hay otros compuestos. El Malassezia produce metabolitos que se llaman pitiriacitrina. Pitiriacitrina. Fíjese que este hongo, esa es una sustancia que el hongo está a nivel de piel, y nosotros estamos expuestos a los rayos ultravioleta. La pitiriacitrina es como un filtro solar, un bloqueador solar, digámoslo así, que tiene el hongo. Le protege a la levadura de la radiación UV que la piel puede estar expuesta. Para más, los hongos se defienden y no nosotros. O sea, nosotros deberíamos de ponernos el bloqueador solar, se llama, ¿verdad? Con una P de no sé cuánto, la más alta, porque así como están los rayos solares, está un poco complicado. Pero bueno, los hongos, este hongo ya tiene su propio bloqueador solar, se llama pitiriacitrina, que entonces les digo, es una forma que por medio del cual la producción de esta sustancia evita o evade la acción de los rayos UV a nivel de piel, y por lo tanto que no la mate. La otra es pitirialactona. La pitirialactona es un metabolito que es antiinflamatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros montamos una respuesta inmune,
y de tipo inflamatorio, y la pitiralactona protege al hongo sobre ese efecto o esa respuesta inmunitaria. En el caso de los hongos que voy a retroceder. ¿Se acuerdan que les dije que cuando el hongo podía causar enfermedad de dos formas? ¿Cuál era? Uno, que se transforme de levadura a hifa, y la otra, que se multiplique y que haya mucha levadura. Pues bien, en el caso de que el hongo se transforme en una hifa, siempre va a producir lo que hemos hablado, pero cuando está como hifa, la producción, por ejemplo, de lipasa es más activa, o sea, hay más producción de esa enzima, que por supuesto tiene un metabolismo más, la hifa tiene un metabolismo más agresivo, necesita más ácidos grasos para su nutrición, pero además entonces hay otro detalle, y es que al producir ácidos grasos libres, cuando está este hongo como una hifa, sucede que hay una oxidación de esos ácidos grasos libres, y eso hace que se produzca ácido acelaico, que es un tipo de ácido dicarboxílico. Solo se lo voy a contar, que en pocas palabras lo que hace es inhibir la producción de melanina a nivel de piel, y de eso explica por qué las lesiones, ¿cómo les dije que se llamaba la enfermedad cuando el hongo se transformaba en una hifa? Pityriasis versicolor. Entonces, eso explica que las lesiones de Pityriasis versicolor sean lesiones o manchas blancas. ¿Por qué? Porque donde está el hongo sucede esa serie de situaciones que hace que el hongo no inhiba, por el ácido acelaico, inhiba la síntesis de melanina por los melanocitos. ¿Estamos claros ahí? Entonces conozcamos las lesiones. Esto es Pityriasis versicolor. Manchas blancas que comienzan circulares y luego van coalesciendo unas con otras, que se dan en espalda, en cara, que pueden ser blancas o pueden ser con tonalidades rojizas, y por eso el término de versicolor. Pero en términos generales, yo solo voy a decir que ahora que viene Semana Santa, sucede que la gente luego de Semana Santa consulta, porque por más que se asoleó, el bronceado no le quedó perfecto, porque tiene estas manchas. O sea, se bronceó, pero le quedaron estas manchas blancas. Esto es por malacesia, y no da síntomas. Como no da síntomas y no nos vemos la espalda, entonces mucha gente puede andarlo cargando. Voy a hacer un comercial. Nosotros en la sección de micología, yo pertenezco a la sección de micología, por eso es que me encantan los hongos. Hacemos exámenes gratis. Después de Semana Santa usted puede abocarse y hacemos exámenes gratis. Son exámenes confiables, somos discretas porque somos mujeres las que estamos ahí, y no andamos diciendo, mire, el tal, nada de eso. Pero bueno, esto es Pityriasis versicolor. La sintomatología usted lo va a ver en Transmisibles 2 el próximo ciclo. Cuando está como levadura, produce un cuadro clínico que se llama dermatitis seborreica, que es la que yo veo en piel cabelluda, también llamada Pityriasis capitis, y el término común, el nombre común y silvestre que le damos a esto es caspa. Entonces, la caspa no siempre es por una reacción alérgica al champú, sino más bien, y muchas veces es debido a
problemas de malacesia que está sobre multiplicada a ese nivel y produce este cuadro. Eso se llama pitiriasis capitis o dermatitis seborreica a nivel de piel cabelluda. Pero también la hay en cara, como esto. Estas lesiones, por cierto, quienes la padecen, está asociado al estrés. Van a tener examen de transmisibles y van a estar estudiando, se les multiplica la levadura y da dermatitis seborreica en cara. Ya se sabe. Entonces, ahí tiene que manejar mucho, tiene un componente de estrés ahí. Porque dicho sea de paso, voy a decir que si todos tenemos malacesia en la piel, porque no todos tenemos enfermedades producidas por malacesia. Y esto es porque nosotros también tenemos que poner una parte. ¿El hongo tiene factores de virulencia? Sí, pero nosotros tenemos que dar la otra parte, lo que llamamos factores predisponentes. Si yo tengo malos hábitos higiénicos, si practico deporte, sudo demasiado y después, porque acabo de hacer un gran deporte, no me voy a bañar, por ejemplo, y quedo con la grasa, pues, y el hongo se alimenta de grasa, entonces ahí le estamos dando. Nosotros también ponemos una parte. El hongo pone lo suyo, pero el humano también ponemos nuestra parte. Entonces, el estrés, les decía, es un factor ahí. Como levadura también produce foliculitis. Esto se da generalmente en espalda. Son lesiones que no tiene comedón, no es como una espinilla, sino que son lesiones diferentes. Y estos son cuadros, dacrocistitis obstructiva también, que es obstrucción del conducto lagrimal a nivel del ojo. Estos son cuadros clínicos a nivel superficial, digámoslo así, o sea, a nivel de piel, y que no son, algunas veces, pitiriasis versicolor más bien cosmético, o estos son enfermedades más bien cosméticas. Sin embargo, malacesia puede dar cuadros sistémicos, y quiere decir entonces que va a dar cuadros en donde hay una fungemia, es decir, el hongo está en sangre, y esos sí son cuadros, por supuesto, mucho más graves. Entonces, no vayamos con la idea que malacesia es un hongo que, no, malacesia también puede dar cuadros sistémicos y por supuesto, aquí ya no solo estamos hablando de factores predisponentes, la humedad o mal hábito higiénico, no, estamos hablando ya de inmunosupresión en esos pacientes. Bien, esto es malacesia. Ahora hablemos de dermatofitos, jóvenes. Y en dermatofitos, vamos a decir que con ese término se agrupa a un número de hongos hasta el año, según algunas bibliografías, 40 especies que tienen características, comparten características morfológicas, taxonómicas, fisiológicas, antigénicas, del tipo de enfermedad que producen, pero que sin embargo, si bien están agrupadas con ese nombre dermatofitos, pues cada uno tiene su peculiaridad. Y les contaba de que hasta hace 2 semanas, yo seguía creyendo que lo que leía en las micologías del doctor Arenas y el doctor Bonifaz, que son nuestros referentes, las micologías que tenemos más recientes, y los otros un poco más antiguas, pero hasta esa fecha, hasta hace 2 semanas, yo sabía que dermatofitos eran 3 géneros. Pero pues para preparar esta clase estuve leyendo alguna otra información, algunas publicaciones ya del 2017 y 2019 que ya no son tan recientes, pero son válidas, y ahora pues ya no son 3 géneros, sino que 9 géneros,
y ya no son 40 especies, sino que anda por 350 especies. O sea, todo porque se ha hecho biología molecular, y eso entonces ha conllevado a nuevos descubrimientos, y nosotros pues tenemos que estar también a la vanguardia, en tanto que queremos profesionales que estén con el conocimiento pues lo más cercano a lo que está pasando. Entonces, solo les voy a contar un poquito de la historia. Los dermatofitos se descubrieron ahí por los años 1800 y algo. No me interesa que se aprendan años. Solo quiero contarles que inicialmente los hongos recibían o se agrupaban ahí aquellos hongos que se clasificaban en base a la enfermedad que producían. Entonces, para ese entonces fue que vieron que el tipo de lesión que producía y le dieron el nombre de tiñas. Y ahí agruparon a esos hongos que producían tiñas. Después, ya por los 1900, 1950, algo por ahí, ya eran la identificación y la nomenclatura de los dermatofitos ya se hacía en base a sus estructuras de reproducción, su morfología, y entonces que cómo eran sus macroconidias, o si producían microconidias, y cómo eran estas, el tamaño y demás, y así decían, es tal hongo. Después, y le daban un nombre. Después fueron investigando y fueron descubriendo si los hongos, además de reproducción asexual, que lo hace la mayoría, si estos hongos producían reproducción sexual. Y si producían reproducción sexual, vinieron los micólogos y no tuvieron más la brillante idea que si estaban reproduciendo de manera asexual, le daban un nombre, y si se reproducía de manera sexual, le daban otro nombre. O sea, un mismo hongo con dos nombres, dependiendo de cuál era el tipo de reproducción que estuviera llevando a cabo. En 1990 ya empieza biología molecular, con todo lo que conlleva biología molecular, y entonces llegaron a la conclusión, empezaron a hacer las revisiones correspondientes, y fue así como este investigador Hu, en el 2017, ya propone que se deje un solo nombre, indistintamente que si llevan o no a cabo reproducción sexual y asexual, pero además los estudios arrojan la relación filogenética que hay entre las especies, y fue así como entonces ahora pasamos de 3 géneros, que eran Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton, pasamos a 9, les dije. ¿Cuáles son el resto? Nanica, Arthroderma, Lophophthum, Tenomyces. Esto fue hasta el 2017 con Hu. Luego el investigador Baer y colaboradores en el 2019 agrega 2 más, Paraphytum y Warromyces. Y entonces usted dirá, y me voy a aprender todos esos géneros y ahora las especies, ¿cuántas les dije que eran? 350. Pues sí, no nos queda más que hacerlo. Ya se terminó la clase. Aleluya. Estoy aquí. Vale. Por si quieren, para los que ya no quieren estar en clase y me aplaudieron, con todo gusto puede retirarse. Yo le puedo decir a la doctora de que les tome la asistencia como que está aquí, ¿verdad? Tengo que hablar de esto, lo siento, y todavía falta bastante. Bien, les decía entonces que estos son los 9 géneros. De esas 350 especies que han sido reportadas, un aproximado de 20 son las que se han asociado a enfermedades en el humano, o que se han aislado con más frecuencia en el humano. En nuestro país son 7 hongos. Antes era 6,
no, mejor dicho, son siempre 6 hongos, ¿cómo decírselos? Voy a hacerlo diferente. Son 4 géneros los que nos interesan. El género Microsporum, el género Trichophyton, el género Epidermophyton y el género Nanissia. Son los 4 géneros que nos interesan, porque son los géneros a los que pertenecen las especies de dermatofitos que se aíslan en este país. Dicho sea de paso, voy a decir que algunas especies de dermatofitos, como las que tenemos nosotros, son de distribución cosmopolita, quiere decir que se aíslan en todo el mundo. Hay especies de dermatofitos que son de regiones, incluso de ciertas etnias, en donde en ellos está el dermatofito. Pero bueno, nosotros tenemos de lo que hay en todo el mundo. Del género Microsporum tenemos la especie Canis, y teníamos una especie más, Microsporum gypseum se llamaba. Ahora eso se llama Nanissia gypsea. O sea, cambió de género, algo se parece el nombre, es Nanissia gypsea. Del género Trichophyton tenemos un complejo que se llama Trichophyton interdigitale, Trichophyton mentagrophytes. Estos son hongos que morfológicamente son idénticos. O sea, yo no puedo decir este es interdigitale y este es mentagrophytes. No se puede hacer. Por eso van siempre unidos. ¿Cuál es la diferencia? El hábitat que tiene cada uno. Trichophyton interdigitale habita en los humanos, y el Trichophyton mentagrophytes habita en animales. Bien, la otra especie de Trichophyton, Trichophyton rubrum, Trichophyton tonsurans, completa entonces las especies de Trichophyton. Y del género Epidermophyton solo hay una especie, Epidermophyton flocosum. Entonces, de esto es lo que vamos a hablar, morfología de estos hongos. A ver, género Microsporum, ¿quién quedó? Canis. Del género Nanissia, gypsea. De Trichophytones, ¿quiénes están? Interdigitale, mentagrophytes, rubrum, tonsuran. Y de Epidermophyton, flocoso. Ya se lo aprendieron. Muy bien. Entonces les dije que la identificación se hacía o se sigue haciendo por las características morfológicas. La identificación rutinaria, digámoslo así, por características morfológicas, salvo algunas ocasiones hacemos algún tipo de prueba de laboratorio para separar especies dentro de un mismo género, pero básicamente en nuestro país trabajamos, y la universidad en especial, trabajamos identificación de hongos meramente por morfología, salvo, como digo, una excepción que podemos hacer pruebas, lo demás es morfológico. ¿Qué se está haciendo afuera, en el país? Bueno, hay un equipo que es de espectrometría de masas, que es Malditov, es de lo último que tiene los laboratorios de referencia del país, de los hospitales de referencia. Voy a hablar específicamente del hospital Rosales. Tiene este equipo en donde identifica a los hongos sin necesidad de hacer análisis morfológico. El Hospital El Salvador sé que está haciendo ya algunas pruebas moleculares, y por supuesto también Malditov. Y el resto de laboratorios con el que probablemente usted, si va a ser dermatólogo o se queda como médico internista o como médico general, o hoy en día usted tiene un
una sospecha de una lesión por hongos, el resto va a ir a un laboratorio, el resto de laboratorios que están en el país, la identificación se va a hacer morfología. O sea, nosotros, como digo también, ese es el detalle. La morfología no cambia, ¿verdad? Pero si ya se hacen esos análisis filogenéticos, por supuesto, ahí son otro tipo de pruebas. Bien, los dermatofitos se alimentan de queratina. Entonces, ¿cómo se van a clasificar? Si los Malassezia se alimentaban de ácidos grasos, de lípidos, se llamaban lipofílicos, ¿cómo se llamarán estos? ¿Cómo se clasificarán? ¿Y estos se alimentan de queratina? Queratinofílicos. Es la ventaja de micología, todos son derivados. Queratinofílico, ¿por qué? Porque se alimenta de queratina. Entonces, les dije que hay hongos que habitan en humanos, en animales, y hay otros que habitan en el suelo. Cuando hablamos de humano, no quiero que crean que es parte de nuestra microbiota normal que estén estos hongos en nuestro cuerpo. Cuando el dermatofito está en los humanos, el humano se comporta como un portador asintomático. Es decir, está el hongo viviendo y alimentándose de la queratina de las zonas en donde se encuentre, en donde están los queratinocitos, pero no le está causando sintomatología. Pero repito, eso no quiere decir que vamos a considerarlo como microbiota normal, porque no es normal. Por cierto, hay algunas personas que lo tienen y otros que no lo tienen, a esos hongos. A esos hongos que tienen como hábitat el humano, se clasifican como hongos antropofílicos. Antropofílicos. Hay otros hongos que habitan en animales, de igual manera, algunos de ellos incluso sin causar manifestación, que ahí están, pero están comiendo de la queratina de los pelajes que se encuentran en los pelos y en la piel de esos animales. Estos hongos se les clasifica como zoofílicos. Y hay otros que habitan en el suelo, pero no es un suelo que árido, no, es un suelo que tiene restos de cabellos, de pelos de animales, de escamas de piel de animales y de humanos, porque pues se alimentan de queratina. Y a esos hongos que habitan en el suelo se clasifican como geófilos o geofílicos. ¿Estamos ahí? ¿Cuál es la importancia médica de esto? Que usted sepa eso, jóvenes. ¿Cuál es de un lado y cuál es zoófilo y cuál es antropófilo, cuál es geófilo? Las lesiones que producen esos hongos son más agresivas si son producidos por hongos zoófilos o geófilos. Las lesiones son más inflamatorias, son más impresionantes si son causadas por estos hongos. Cuando son producidas por hongos antropófilos o antropofílicos, entonces son lesiones que cursan, que sí se ve la manifestación, pero no son tan extensas y tan agresivas como el otro caso. Tiene que ver con el grado de adaptación que tiene el hongo al cuerpo humano. Entonces, ¿cómo les dije que se llamaban los que estaban en humanos? Se clasificaban antropófilos. En animales, zoófilos. Y en suelo, geófilos. Ahora compliquemos, no compliquemos, agreguemos un poquito más. El único geófilo que nosotros nos interesa, porque es el que está en nuestra región, en nuestro país, se llama Nanica gypsea. Está fácil. Regáleme el nombre de un zoófilo de los 6 que vimos, 6, 7 que vimos.
Microsporum canis, perro, ¿sí? No quiero decir que solo está en perros, pero ese es el nombre que tiene. Y es un hongo zoófilo. El otro hongo zoófilo es Trichophyton mentagrophytes. ¿Se acuerda que les dije que mentagrophytes e interdigitales eran morfológicamente iguales y que a ustedes en el laboratorio, el reporte del laboratorio, le van a escribir los dos nombres porque morfológicamente es igual, pero uno es el mentagrophytes, Trichophyton mentagrophytes es zoófilo y el Trichophyton interdigitale es antropófilo. Interdigitale, acuérdese, en medio de los dedos. No quiere decir que ahí esté, solo ahí esté, pero bueno, ese es el nombre que tiene. Los otros son antropófilos. ¿Cuáles son los otros que nos falta? Trichophyton rubrum, Trichophyton tonsurans y Epidermophyton flocoso. Entonces tenemos esos Trichophyton interdigitale, Trichophyton rubrum, Trichophyton tonsurans, son antropófilos del género Trichophyton, y del género Epidermophyton pues también es antropófilo. Epidermophyton flocoso. ¿Estamos claros ahí? Vale. Voy a decir algo, eso es de la transmisibles 2, pero solo para dejarles a ustedes para que le encuentren la aplicación de conocer y aprenderse cuáles son antropófilos, cuáles son zoófilos y cuáles son geófilos. Vean, cuando se ha diagnosticado uno de ellos, usted debe de conocer cuál es el hábitat para de esa manera darle las medidas correctivas al paciente para prevenir una reinfección o para prevenir que otras personas de la familia adquieran el hongo. Por ejemplo, si se aísla un hongo zoófilo o zoofílico, dígase Microsporum canis, ¿a quién hay que echarle la culpa? A la mascota que se tenga. Y no es que por eso le vamos a dar matacán a la mascota, no, pues hay que darle tratamiento a la mascota. O sea, usted tiene que valorar, o sea, que cuál es el hábitat, como digo, para de esa manera las medidas correctivas o que le sirvan para prevenir reinfecciones o a otras personas que se infecten. Bueno, ya les dije que la distribución geográfica hay de todo, pero los nuestros son hongos cosmopolitas, de los que están en todo el mundo. Bien, ¿cuál es la morfología de los dermatofitos? Cuando se encuentra en tejido, y aquí ya no vamos a hablar de normal, porque si hay un dermatofito causando lesiones, eso es ya un cuadro con enfermedad. Cuando está a nivel, bueno, los dermatofitos son hongos que afectan cabello, piel y uña, las zonas en donde hay queratina, ¿verdad? Decimos pelo, a veces decimos pelo, pero pelo es una vaina de queratina. Entonces hablamos de cabello cuando está a nivel de cabeza. Algunas veces puede estar parasitando vellos, piel y uña. Cuando está a nivel de cabeza, cuando está afectando cabello, aquí no solamente hay afección a nivel de piel cabelluda, sino que invade el cabello. Y cuando invade el cabello, sucede esto: el hongo penetra al cabello y ahí empieza a fraccionarse y se produce esto que vemos aquí, un montón de chibolitas que están adentro del cabello y afuera del cabello. A estas chibolitas, que no reciben el nombre de chibolitas, se llaman esporas, esto es el cabello. Las esporas están adentro y afuera del cabello
o bien pueden estar únicamente adentro del cabello. ¿Ve? Todo esto que ve aquí son, ¿cómo les dije que se llamaban? Esporas. Cuando está adentro y afuera del cabello, entonces se dice que es una parasitación ectoendotrix. Ecto fuera, endo dentro, trix cabello o pelo. Entonces, ectoendotrix es cuando las esporas están adentro y afuera. Fíjese que no es endoectotrix, el término correcto es ectoendotrix, ¿sí? O bien puede estar solo endotrix. ¿Estamos ahí? De esto hay variantes. A la gente, a los estudiantes de laboratorio clínico, le damos el nombre de todas las variantes. A ustedes solo me interesa que se aprendan, porque es lo que más tenemos en el país, que cuando es una parasitación ectoendotrix, la variante es microspórica. Y cuando es endotrix, la variante es tricofítica. Y eso es lo que le van a reportar a usted. Se lo estoy mencionando, eso es de transmisibles 2, pero se los estoy mencionando desde ya para que vean que según el perfil de ustedes, así es hasta donde nosotros llegamos, ¿verdad? En este momento, solo decir que la parasitación ectoendotrix microspórica y la parasitación endotrix tricofítica es lo que hay aquí en el país más frecuentemente. ¿Estamos ahí? Vale. Mande. Tricofítica. Bien. Mande. Ectoendotrix microspórica y la endotrix tricofítica. Y el nombre lo va sonando, microspórica, ¿a qué le suena? Microsporum. Y la tricofítica, ¿a qué le suena? Tricofitón. ¿Va? Solo para que vayan asociando con algo de los hongos. Cuando estos dermatofitos están causando enfermedad, y lesiones a nivel de piel o a nivel de uña, sucede esto. El dermatofito solamente en tejido, solamente se le va a observar, ¿qué es esto? Una hifa tabicada, hialina y además cadenas de artroconidias. Esas estructuras como que fueran rectángulos que están unidos uno detrás de la otra, artroconidias. ¿Cómo les dijo la licenciada que se llamaba este fenómeno que hacen los hongos? Reducción morfológica. Los dermatofitos llevan a cabo reducción morfológica, porque los hongos sí tienen estructuras de reproducción, pero cuando están en tejido solo producen esto, ya sea en la piel o en uñas, material córneo de uña. Yo voy a ver exactamente lo mismo, hifas tabicadas, hialinas y a lo sumo algo más que pueda haber, artroconidias, nada más. En cultivo, estos son hongos que dan colonias miceliales que tienen diferentes detalles macroscópicos, diferentes descripciones macroscópicas. Algunos son de aspecto algodonoso, como por ejemplo este. Hay otros que de aspecto polvoriento, hay algunos que son blancos, otros que son beige, algunos producen pigmento, otros no producen, en fin. Tienen una serie de características macroscópicas, pero lo que nos identifica son detalles. Todos tienen hifas tabicadas hialinas, por lo tanto eso no es un detalle que nos ayuda para identificar, pero sí la producción de estructuras de reproducción asexual.
Y tenemos entonces que el género Microsporum y el género Nanissia producen tanto macroconidias como microconidias. El género Trichophyton produce macroconidias y microconidias, y el género Epidermophyton únicamente produce macroconidias. Ahora bien, ¿cómo identificamos los géneros? Ok, por detalles microscópicos de esas estructuras de reproducción. Para el caso Microsporum y Nanissia, es la macroconidia es la estructura, la morfología de esa macroconidia es lo que me va a identificar el género. En el caso de Trichophyton, si bien produce las dos, macro y micro, es la morfología que tiene la microconidia y la agrupación que tiene o distribución que tiene la microconidia la que me va a servir para identificar especies. Y Epidermophyton se nos simplifica porque solamente hay macroconidias y detalles morfológicos de esa macroconidia son los que hacen que identifiquemos género. Bien, a ver, género Microsporum, ¿por qué se caracteriza? A ver, si yo les digo, ¿y eso que está ahí a qué se parece? ¿A una hoja? ¿No le ven que se parece a una hoja? Mucha imaginación, licenciada. Vean, género Microsporum se describe como una macroconidia fusiforme. ¿Qué significa eso? Que sus extremos son más delgados y en el centro está como más gordita. Eso es fusiforme. Y tiene una apariencia como que fuera una hoja. Si hablamos de pared, fíjese, esta es la pared. Es una pared gruesa. Es rugosa y equinulada. Y además tiene múltiples tabiques en el interior. Tiene hasta 15 tabiques en el interior. Entonces, cuando yo veo eso en el laboratorio, yo digo, esto es Microsporum. Hay un hongo que recientemente, que era del género Microsporum y recientemente se cambió. ¿Cuál les dije que era? La Nanissia gypsia. Pues la Nanissia gypsia es un hongo bastante parecido a Microsporum. Este es Microsporum canis, para darle nombre y apellido. Este es Microsporum canis. La Nanissia gypsia bastante parecido, en tanto que el extremo es fusiforme, también tiene tabiques, pero en menor cantidad. La pared es gruesa, pero comparada con el otro, con canis, es más delgada. Y es rugosa, pero no es equinulada. Entonces, detalles como esos son los que identifican. Y nosotros los vamos a ver en el laboratorio, ¿verdad? Repito, si bien esta Nanissia gypsia, que es la nueva, es muy parecida a Microsporum canis, pero tiene esos detalles morfológicos. Le voy a dar uno más. El extremo, mire cómo es el extremo de este. Y mire el extremo de este. Este es como curvo y este es romo. Entonces son detalles que nos sirven para identificar uno del otro. ¿Y estas qué serán? No. ¿Qué será? Microconidias, porque es un hongo micelial. Y si ustedes se fijan, yo no reparo en eso porque no me interesa para identificar a ese hongo. Sí están, pero no me interesan. Esos son los detalles de la macroconidia. Para el género Trichophyton, que les dije que producía macroconidias, todas son iguales, en forma de lápiz, en forma de puro, le dicen algunos. No me interesan para identificar porque todas son iguales. Pero sí me interesa la morfología que tengan las conidias, microconidias. Fíjese, esta microconidia es como alargadita, la describen en forma de lágrima. Y mire esta otra, es esférica. Mire esta, está a lo largo de la hifa. Y esta otra forma racimos. Entonces, detalles como esos son los que me identifican especies. ¿Cuántas especies de Trichophyton hemos hablado? De 4. ¿Cuáles son?
tricofitón, interdigitales, mentagrofites o mentagrófites, rubro y tonsurans. Ya se las aprendieron. Ok. Ay, ya me quiero ir igual que ustedes. Va. El género Epidermophyton, les dije que solamente eran macroconidias. Y si usted se fija, esta macroconidia es diferente. Esta puede estar sola o puede estar en grupos, como un trébol, o puede estar solita. Tiene una pared que puede ser delgada o puede ser gruesa. No es rugosa, es una pared lisa. ¿Tiene divisiones o septos? Sí, pero tiene entre 2 y 4 septos. Y si usted se fija, hay un extremo, el extremo distal de la macroconidia está ensanchado. A ver, ¿a qué se parece eso? Ustedes son de la generación de los castores cascarrabias. ¿No vieron el Nickelodeon, los castores cascarrabias? Sí. No, porque si no ya estoy vieja. O sea, ¿no se recuerdan de los castores? Vale. Entonces, ¿no les parece que esto se parece a una cola de castor? Y así la describen. Y no les digo los picapiedras, o alguna vez han visto los picapiedras. Vale. Cuando van a los box, ¿con qué pelean? Con un mazo. Ajá, ¿se parece esto o no? Sí. Entonces, la baraja española, juegan barajas. La baraja española es un bastón como esto, un mazo como esto. Entonces, así lo describe. La macroconidia Epidermophyton, que dice, se describe con apariencia de cola de castor o con apariencia de un mazo. Es para que se acuerden a la hora de estar estudiando. ¿Alguna duda de esto? Bien. ¿Cuáles son los factores de patogenia? El primero es termotolerancia. El hongo tiene que adaptarse a nuestra temperatura corporal. Si decimos que están en animales, están en el suelo, o incluso los que ya están en el humano, pues ya se adaptaron, pero los otros tienen que adaptarse a la temperatura de 37 grados. Una vez llega, fíjense que estuve leyendo que estamos hablando del contacto con las estructuras del hongo en contactos tan cortos como de 4 horas, ya es suficiente para que el hongo se adhiera y después unas 4 o 6 horas más germine y después cause la penetración o invasión. O sea, estamos hablando que esto es, usted va en la piscina o que viene la playa y el sol y verano y no sé qué, y usted está ahí, se anda sin sandalias y hay más gente caminando y con hongos en los pies y va dejando las escamas, y usted o se sienta o camina y se pone en contacto con esas escamas que tengan el hongo. Entonces no necesita mucho. También debo decir que hay un componente también que nosotros ponemos de nuestra parte, pero bueno, pero se da la adherencia. La adherencia es porque el hongo tiene adhesinas que su nombre lo dice, son compuestos que le permiten adherirse a la manosa y a la galactosa que se encuentra en las células, en el queratinocito, por ejemplo. También tiene, estaba leyendo que el Trichophyton mentagrofites tiene unas adhesinas que lo que hace es que son como pequeños fibrillas que le permite unirse a la célula, y por eso le llaman adhesinas fibrilares. Pero también hay adhesinas que son del tipo de proteasas, como la subticilina, que es una adhesina que le permite entonces, valga la redundancia, adherirse a la célula, en especial queratinocito. Luego ahí germinan, y después de germinar empieza la invasión o penetración. Entonces, para la penetración emplean metaloproteasas, como por ejemplo la fungilicina, y otros productos
Y uno que es muy importante recientemente también que ha sido mencionado es esa bomba de sulfito que es codificada por el gen SSU1. ¿Qué hace esta bomba de sulfito? Lo que hace es una sulfitólisis. ¿Qué es sulfitólisis? Es el rompimiento de los enlaces disulfuro de la queratina, o sea, de la proteína de la que se alimenta. La queratina tiene cierta rigidez y entonces el hongo primero tiene que ablandarla. En buen salvadoreño, estoy hablando en buen salvadoreño, tiene que ablandar esa queratina y eso lo hace rompiendo los enlaces disulfuro por este mecanismo que es la bomba de sulfito. Después produce queratinasas, que son las que van a degradar a la queratina con la que se van a alimentar. Es como la carne, ¿verdad? Cuando la carne está dura, lo primero la ponemos el salón, lo primero lo salcochamos y lo dejamos 2 horas cocinando para que ablande y después usted ya puede picarlo y ya se lo come. Entonces aquí, igual, primero degrada queratina, mejor dicho, rompe enlaces disulfuro, eso hace un poco más blanda la estructura, luego la queratinasa ya degrada la queratina como tal, se alimenta. La elastasa se afecta o degrada la elastina que está en el tejido, que también entonces le sirve para después ir avanzando. Y las lipasas, fíjese que este hongo no es que se alimente de ácidos grasos como Malassezia, este se alimenta de queratina, pero produce lipasa. ¿Y por qué produce lipasa? Porque es un factor que le ayuda en su patogenia, porque les dije que eso degradaba los lípidos a ácidos grasos libres y eso cambiaba, hacía ciertos cambios a nivel de piel, cambios irritativos que son los que le ayudan al hongo entonces después a causar problemas. Pero bueno, elastasas se producen en los casos agudos, lipasas ya en casos crónicos, o sea, estamos hablando ya de una manifestación de larga data. Por último, la presencia de mananos en la pared que inhibe la proliferación de queratinocitos, o sea, hace que el sistema inmunológico, bueno, nuestro cuerpo, ya no produzca tanto queratinocito y que la velocidad de recambio epitelial se disminuye. Entonces, eso favorece al hongo porque entonces tendrá queratina todo el tiempo garantizada. También los mananos inhiben la presentación de antígeno y por lo tanto entonces la respuesta inmunitaria se ve afectada. O sea, más bien se hace un poco más, de una acción un poco más lenta. Y entonces, ¿qué producen los dermatofitos? Producen el cuadro clínico que en general se llaman dermatofitosis, dermatofitosis. No es lo mismo que dermatomicosis. Dermatomicosis son toda enfermedad producida por hongos y que su afección es a nivel de piel. Dermatofitosis, cuadros clínicos producidos por hongos dermatofitos. ¿Queda claro eso? Vale. Que también reciben el nombre de tiña, con ñ, tiña, lo que estamos viendo aquí, tiña. En latín, tinea. Y si vamos a hablar en latín, entonces vamos a decir que a nivel de cabeza se produce tinea capitis. Y si hablamos en castellano, entonces vamos a decir tiña de la cabeza. ¿Cuál es más fácil aprenderse? Tiña de la cabeza. Y garantizado que no va a perder el punto porque no va a poner las letras donde es. Entonces, ¿cómo es la tiña de la cabeza? Lesiones como estas, como estas, como estas, son lesiones en cabeza. Les voy a dar un dato para que se lo graben para hoy y para siempre. La tiña de la cabeza, podríamos decir que es exclusiva de niños, hasta antes de la pubertad.
Después de la pubertad, no venga usted, yo tengo un coso de esto aquí, yo creo que es tiña de la cabeza. No es cierto, porque hay un cambio en la composición de los ácidos grasos a ese nivel y entonces inhibe que este hongo dé la lesión. La otra posibilidad es en las viejitas, fíjense, no estoy hablando de hombres, en las viejitas posmenopáusicas, pero ya viejitas, o sea, no de 60, no, estamos hablando de 70 para arriba. Es otra posibilidad, pero caso contrario, la tiña de la cabeza, asóciela a niños antes de la pubertad. ¿Estamos ahí? Esto es porque yo no sé si Transmisibles 2 generalmente no trabajo con ustedes, entonces no sé quién les va a dar esta clase el otro ciclo, pero por si quien venga no se lo dice, se lo estoy diciendo yo ahora. La otra es tiña del cuerpo o tinea corporis, que son lesiones como estas. Hay unas más extensas que otras, pero bueno, a nivel de piel. Hay otra tiña de la uña, y esto a lo mejor más de alguna uña la han visto, solo que se ponen esmalte rojo, morado, para que no se les vea, pero bueno. Tiña de la uña o tiña unguium, que generalmente están en el pie, generalmente están en el pie y pueden estar en pies y manos, como este caso. Para que llegue a esto, jóvenes, no ha pasado 2 semanas, 3 meses, no, esto es años. Primero empieza en una uña y después todas las uñas. O sea, y la tiña pedis o tiña de los pies, el llamado pie de atleta, como esto. Y bueno, y debo de decir que esto es muy pruriginoso. Y obviamente eso causa mal olor, son lesiones donde es un olor fétido. Y si ustedes ven que hay gente que dice, no, es que me acuesto en el sillón y ahí me estoy rascando porque me pica, entonces ahí en el sillón dejan las escamas y llega la visita, pone la mano y entonces la da en la piel. Bien, eso es. Les decía que para esta clase he tomado los 2 libros. Yo no he leído Murray, ni he leído para esta clase Jaues, porque la micología hay que leerla en libros de micología. Entonces he leído Arenas y Bonifaz y los artículos que les mencionaba para hacer el cambio de los dermatofitos del que le mencionaba. Bien, les agradezco, Mandy.